Mi tema en esta mañana, dentro del valle. Dile al vecino que tienes al lado, en cualquier momento podemos estar dentro de un valle. Ay, 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 ay. Y quizá este título, o anunciando este título, no nos agrade, no nos guste o nos da un poquito de miedo, de temor. Pero resulta que Dios nos ha llevado de la mano todas estas semanas para instruirnos, para capacitarnos y para empoderarnos y enfrentar las adversidades. Nos pasó por el tema de hijos de Dios con poder, en el monte, en el valle y ahora dentro del valle. Porque es muy bueno hablar estando en el monte, es muy bueno dormir estando en el monte, es muy bueno hacer cualquier cosa allá en el monte, donde las adversidades no llegan, donde los problemas no llegan, pero de vez en cuando estaremos transitando valles. ¿Están acá? Por lo tanto, la vida del creyente maduro no transcurre únicamente en las cumbres de la revelación, en las cumbres del monte. El diseño de Dios, diga conmigo, el diseño de Dios incluye escenarios donde lo que recibimos en las alturas debe ser aprobado y validado en la profundidad del valle. Aleluya. Es bueno que Dios te inspire, es bueno de que Dios te eleve y capta la visión de tu negocio, capta la visión de tu familia. Eso es bueno, pero esa visión o esa promesa será probada o validada cuando pasa por el valle. Aleluya. Eso es importante que esta iglesia debe de entender. Es importante que el creyente tiene que comprender esto. A ese lugar, el lugar de prueba, el lugar quizás de lamento, le llamamos el valle. Diga, el valle. Estar en el valle no es un castigo, no es una señal de abandono que el Padre te da, ni de frustración, ni el final de tu propósito. Estar en el valle es la transición obligatoria entre la promesa recibida y la promesa materializada. Oh, ¿alguien está recibiendo esto en esta mañana? Aleluya. Lo mismo sucedió con Daniel. Daniel oraba, dice la Biblia, que duró allí un tiempo de oración y de ayuno. Y él, escucha, oraba y esperaba una respuesta. Pero cuando vino el ángel de Dios le soltó esta gran frase. Y a mí me sorprende que, como a usted también le dijo, Daniel, en el momento, en el segundo que dispusiste en tu corazón, Dios había enviado la respuesta. ¿Y por qué no llegaba? Porque dice la Biblia que se interpuso un demonio llamado príncipe de Persia. Y después de 21 días de oración fue que el ángel llegó con la respuesta. Por eso, una cosa es la respuesta y otra cosa es la manifestación de la respuesta. Y allí en el valle tienes que tener la plena confianza de que Dios está contigo, que lo que te dijo en el monte, escucha bien, no hay valle, no hay demonio que pueda detener la promesa que Dios te declaró, la visión que Dios te mostró. Aleluya, la bendición, la provisión, el dinero, la sanidad que Dios te dijo que te la iba a dar. Pero tienes que confiar entre el valle y el monte. Tienes que confiar allí cuando tú estás transitando esa circunstancia. Es la transición obligatoria entre la promesa recibida y la promesa materializada. Es el lugar donde la geografía de tu alma afecta tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad. Todo cambia, todo se trastorna. Lo que antes veías ya no lo ves, lo que antes tenías ya no lo tienes. Entraste en un valle y la geografía de tu alma provoca
que tus emociones, tus pensamientos y aún tu voluntad pueda ser afectada. ¿Alguien me está escuchando? Es allí donde choca con la realidad terrenal, pero donde también se levanta tu autoridad espiritual para establecer el gobierno de Dios en esas circunstancias. Son dos cosas importantes que debes de tomar en cuenta. Esa realidad terrenal que está ocurriéndote, esa realidad terrenal donde estamos pasando, pero también debes tener una profunda convicción en tu espíritu de que hay gobierno. Yo dije que hay gobierno. Y debes de gobernar tus pensamientos, debes de gobernar tus emociones, aún estando en el monte como también en el valle. Porque si no gobiernas tus pensamientos en el monte, el ego y el orgullo te puede destruir. Y si no gobiernas tus pensamientos en el valle, la angustia y la desesperación también te puede destruir. Aleluya. Alguien dijo: dale dinero, dale poder a una persona para que tú veas que lo cambia. Y eso es verdad. Dios nos llamó a nosotros a liderizar. Dios nos llamó a nosotros a administrar sus riquezas. Pero hay personas que nunca van a poder lograr eso a menos de que tengan gobierno dentro de ellos. Porque aún la riqueza te puede dañar. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y debes de gobernar tus pensamientos. Debes de gobernar tus emociones. Aleluya. Y en medio del valle debes de levantar esa autoridad de tu espíritu para establecer el gobierno de Dios. Aleluya. ¿Qué es estar dentro del valle? ¿Cómo caminamos dentro del valle? ¿Qué se siente estar dentro del valle? ¿Qué pensamos cuando estamos dentro del valle? Y cómo, lo más importante para todos, cómo salir del valle. Aleluya. Y lo primero que quiero decirte es que lo que ocurre en el valle no es lo externo, no es las cosas que están afuera, sino las cosas que están ocurriendo dentro de ti. El impacto de estar en el valle no es lo que tú ves, sino lo que tú sientes, lo que tú piensas. Eso es el impacto. Porque en el valle el escenario cambia, la visibilidad se reduce. Ya gente no ve la visión que vio en el monte. Ya hay gente que se le olvidó lo que Dios le dijo, lo que Dios le mostró. La visibilidad se reduce y la sombra se alarga, y el silencio parece ensordecedor. Es aquí donde el creyente enfrenta una batalla que no es física, es interna. ¿Cuántos de nosotros nos hemos pasado por el valle? Todos. Y seguiremos pasando, porque es el diseño de Dios de aprobar en tu corazón lo que Él te mostró. Y acuérdate lo que dice Gálatas: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Pero llegará el tiempo señalado. Aleluya. Por eso es que el valle es la transición y también es la aprobación y la validación de lo que Dios te dijo en el monte. Y a su tiempo señalado saldrá, a su tiempo señalado recibirá, a su tiempo señalado por el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dirá: ahora mi hijo está en el punto correcto de darle las llaves de la riqueza, la llave de una familia, la llave de un negocio. ¿Alguien dice amén a eso? Pero estar en el valle, muchos perdemos la visión. Viene la angustia, viene la desesperación y también viene el silencio. Y muchas veces el silencio grita más que cualquier voz. Acá dentro de nosotros
anunciando el fracaso, a la ruina. Y el creyente enfrenta una batalla que no es física sino interna. Por eso el Salmo 18, verso 4 en adelante, describe la sensación tan cruda que cuando lo leemos imaginamos un panorama tan fuerte y tan difícil que pudo haber pasado el rey David cuando lo escribió. En el Salmo 18, en el verso 4 dice: me rodearon ligaduras de muerte. Wow. Si esto no te preocupa o esto no te impacta, entonces no sé qué. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Esto es pasar por el valle. Esto es pasar por tragedia. Esto es pasar por temor interno, oscuro. Pero, diga conmigo, pero también hay otro salmo, el Salmo 23, que nos dice: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré. Aleluya. Diga conmigo: no tengo temor. Tengo control de mis pensamientos, tengo control de mis emociones, porque Jehová el Señor está conmigo. Pero David se encontraba así. Y el mismo que escribió el Salmo 18 es el mismo que escribió el Salmo 23. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pasó por el 18, pero llegó al 23. Aleluya. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El valle produce de manera natural angustia y preocupación. La mente se te agota de tanto pensar en el fracaso, de pensar de la derrota. Si no está gobernada, entonces comienzas a calcular las probabilidades del fracaso para ti. Debe de estar gobernada por el reino, debe de estar gobernada por su palabra, por su espíritu. Es allí cuando no hay gobierno, tú te acuestas en las noches pensando en la cuenta que no cuadra, en la cuenta que tienes que pagar, en la deuda que arrastra, en el diagnóstico médico que te asusta o en el hijo que se ha desviado. Es una angustia interna, es una preocupación que te estresa y que muchas veces te roba tu paz y tu forma de dormir. La angustia interna se convierte en tu asesora. Te susurra, te dicta, dándote escenario de derrota, hablándote del fracaso, de la ruina, de la separación, del divorcio, del negocio que no tiene luz, que no tienes nada, que no tienes recursos. Sin embargo, la revelación que hoy te anuncio hoy te va a bendecir. Aleluya. La revelación que escucharás hoy te va a bendecir. ¿Por qué? Porque la angustia es el clima del valle, pero no tiene por qué ser el clima de tu espíritu. Mientras que tu espíritu esté conectado con Dios, aún estando en el valle, entonces esa conexión será tu fuente interna que te producirá paz, seguridad y fortaleza. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso, no permitas que en medio del valle de angustia tengas desconexión con tu Dios. No lo permitas. La angustia puede ser el clima de afuera, pero no el tuyo por dentro. ¿Alguien me está escuchando? Porque sentir preocupación no te hace menos espiritual, te hace humano.
te hace ser una persona de carne y hueso. Pero permitir que esa preocupación gobierne tus decisiones, emociones, es ceder territorio al enemigo. El valle expone lo que hay en tu corazón, no para condenarte. Dile al vecino: no hay condenación. Que estés en el valle, no hay condenación. Que sientas preocupación, no es condenación. Que te angustie, no es condenación. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. Quiero aliviarte la carga hoy, especialmente esas personas que piensan que cuando atraviesan valle y están preocupados, dejan de tener conexión con Dios y dejan o creen que ya no son espirituales. Cuando tienes preocupación o angustia, simplemente refleja que tú eres humano. Pero eso no invalida tu posición en Cristo. Alguien dice amén a eso. Así que el valle expone lo que hay dentro de ti, no para condenarte, sino para que aprenda a cambiar. ¿Están listos para esto? El luto por decreto. El valle te va a enseñar a cambiar lo que tú dices por tu boca. Ay, ay, ay. Ay, aleluya. Lo mismo le sucedió a Jesús en Mateo capítulo 4, en el verso 3, cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. En el valle el enemigo no busca destruirte directamente con una fuerza física. Él no te envía ametralladora, bazooka, bomba atómica, nada de eso. Él busca comprometer o corromper, mejor dicho, tu lenguaje y hacerte manipular el poder. ¿Alguien lo está siguiendo? Satanás le dijo a Jesús: di que estas piedras se conviertan en pan. Lo estaba tentando a usar su autoridad desde la necesidad. Oído el tambor, por favor. Satanás estaba manipulando a Jesús y lo estaba tentando para que él dijera ciertas palabras, tentando, escucha, su autoridad desde la necesidad de su carne, desde la prisa y desde el hombre del valle. Aleluya. Quería que Jesús declarara o anunciara un atajo para satisfacerse a sí mismo. Ay, 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 ay. Operando bajo el impulso del estómago y no bajo el diseño de su Padre. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien está siguiendo conmigo esta palabra? Satanás siempre va a venir a tentarte y manipularte para que tú uses el poder de manera equivocada. Aleluya. Le dijo a Jesús: di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús no dijo lo que Satanás le sugirió, sino que declaró lo que el Padre diseñó. Ay, 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 ay. Hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. Así que aprende a usar tu boca y no comiences a hablar lo que el diablo te sugiere, sino que hable lo que el diseño del Padre, escucha, establece. Lo que el diseño, la palabra del Padre, escucha, ha establecido, ha anunciado. ¿Y qué dijo Jesús, pueblo de Dios? No dijo lo que Satanás dijo, dijo lo que el Padre dijo, dijo lo que está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Porque él, escucha, le tentó por pan. En un tiempo que Jesús estaba claro de su propósito. ¿Y cuál era el propósito de ese tiempo? Ayuno.
Porque antes de salir, le dijo a sus discípulos, antes de salir al ministerio, dijo, o dice las Escrituras, que Jesús fue dirigido al desierto a ayunar. Era el propósito del Padre, era el propósito del cielo, y Jesús había entendido el diseño. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está escuchando? Jesús había entendido el diseño, que antes de entrar al ministerio tenía que pasar por desierto. ¿Pero cómo? ¿Comiendo? No. ¿Satisfaciendo su carne? No. Ayunando. ¿Están acá? Aleluya, ayunando. Y cuando Satanás en el valle, en el desierto, le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, iba a alterar el diseño, iba a alterar el propósito. Hay circunstancias y valles que te vas a encontrar y que vas a atravesar, pero tienes que entender el diseño. Satanás va a venir y te va a decir, hey, sigue orando por esa muchacha, sigue echándole los perros, sigue, pero no tienes dónde caerte muerto. Pero escucha, tú le tienes que decir al diablo, he entendido el diseño, no estoy en el tiempo de satisfacer mi carne, estoy en el tiempo de mi ayuno, de mi carne. Así que no voy a usar mi boca, ni voy a usar mi tiempo para estar orando por esa muchacha, para estar orando por ese muchacho, porque estoy en ayuno. Entiendo el diseño de Dios para mi vida y me propongo ayunar, permanecer, caminar, a establecer reino, establecer gobierno en mi mente, establecer gobierno en mi corazón, hasta atravesar el desierto. Y cuando termine mi desierto, Dios me dará a mi mujer, Dios me dará al esposo, Dios me dará el negocio, como Dios le dio el ministerio a Jesús. Satanás va a venir a decirte, haz ese negocio con el dinero que tienes, gástalo aquí, gástalo allá. Pero el que entiende el diseño recibido en el monte dirá, no es el tiempo de eso. Estoy en ayuno financiero, voy a trabajar, voy a reunir, y después que lo tenga, voy a hacer lo que el Padre me mostró, la visión del monte. ¿Están acá? Porque siempre Satanás va a venir a tentarte. Y estás orando, y estás trabajando, y estás sudando tu frente, y estás reuniendo plata. Y te puede presentar cualquier tentación, pero tu norte tiene que estar bien claro. Por eso es que yo le he dicho a muchos jóvenes acá, no es tiempo de que te enamores, es tiempo de hacer dinero. Es tiempo de trabajar, de hacerte hombre, adquiera responsabilidades. Sé puntual en tu trabajo, eso es una responsabilidad que se adquiere para lo que viene más adelante. Un noviazgo en una etapa, escucha así, te va a restar, te va a retroceder, y no vas a ahorrar dinero, y no vas a comprar casa, no vas a comprar carro, nada. Cuando tú estás claro de tu ayuno, tú le dices a esas tentaciones, todavía no es el tiempo, estoy en mi ayuno. No es el tiempo de comprarme una pantalla de 60 pulgadas. No es el tiempo, me quedo con mi televisor o con mi celular. Por ahí puedo ver las películas de Netflix. Estoy en ayuno de pantalla gigante. Pero llegará el tiempo. Llegará el tiempo. ¿Están acá? ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Lo están comprendiendo? Satanás va a venir a ti y te va a tentar, como lo hizo con Jesús. Di que estas piedras, o sea, decreta,
declara, ora, intercede. No, yo no voy a perder mi tiempo en eso, porque yo sé y estoy convencido en ese Dios que ya me mostró mi propósito y mi destino profético. ¿Están acá? Aleluya. Esto es una trampa. La trampa de la declaración o de la oración o del decreto, como usted quiera llamarla, de una manera incorrecta. Si decreta o abre tu boca desde la angustia o la desesperación, estás cayendo en el juego del enemigo. Usar el poder espiritual para reaccionar al problema de la carne. Ese no es el diseño. Tienes que comportarte como hijo maduro. Jesús no cayó en el juego. No declaró desde el hambre. Declaró desde el decreto de la palabra manifestada. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo quería tentar a Jesús a decretar desde la necesidad, desde la desesperación del valle, buscando un atajo humano. Pero un hijo maduro no decreta, no declara para complacer la carne ni para reaccionar a la escasez. Abre su boca alineada a la voluntad del Padre, a la voz del Padre. En estos días, nuestro anciano Manuel me compartía: papá, le he orado al Señor y le he dicho, estoy cansado de diezmar poco. Señor, dame la bendición de diezmar mucho, mucho, mucho. Y yo le dije: hijo, qué buena oración estás orando. Esto es para los entendidos, lo que entiende toda esta dinámica sobre el dar. Porque el énfasis no es solamente en dar mucho. El énfasis es un corazón generoso para el reino de Dios, y la provisión del cielo se desata en ese corazón. ¿Alguien no está entendiendo? Aleluya. Por eso es que un hijo maduro no decreta, no habla, no declara para complacer la carne ni para reaccionar a la escasez. Abre su boca alineada a la voz del Padre, a la voluntad del Padre. Jesús lo dijo, lo declaró. En el valle no decretamos lo que la angustia nos dicta, decretamos lo que la palabra que el Padre nos ha dado en el monte. Esa es la convicción que tú y yo debemos tener. Dentro del valle debe de estar claro en dos cosas importantes: la revelación de la identidad de Dios. ¿Quién fue quién se manifestó allá arriba? ¿Quién fue quien te llamó? ¿Quién fue quien te dio la visión? ¿Quién fue quien te dijo cuál era su voluntad para que la hiciera? Tienes que estar bien claro en el valle. Dos cosas debes de tener cuando transitas el valle. Una, la identidad de tu Dios. Eso lo debes de tener muy claro. ¿Quién es tu Dios? Y lo segundo, tienes que entender que te vas a enfrentar a tu propia vulnerabilidad. Te vas a enfrentar a tus pensamientos y a tus emociones. Esas son dos cosas que debes de tener muy claro cuando atraviesas el valle. Cuando la geografía del valle aprieta, no podemos depender de nuestra propia fuerza. ¿Están acá? Es entonces cuando el Salmo 18, verso 2 dice: Jehová, roca mía. Ay, 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 ay. Declaro en el amor de Cristo que este salmo, para muchos de ustedes, pido que se convierta en el ancla de tu alma, en el ancla de tu fe, en el nombre de Jesús.
Ora esta semana este Salmo 18, por favor. Es allí donde tú tienes que anclarte como creyente y hablar lo que dijo David: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¡Wow! Todas esas cosas Dios para David. Imagínate por un momento tú dentro del valle, sin esta identidad revelada. Te aseguro que antes de que des el primer paso para atravesarlo, tú caes desmayado de la angustia. Pero alguien que tenga revelada la identidad de su Dios para sí, esto le dará aliento, esto le dará fuerza, esto le dará un empuje sobrenatural. ¿Alguien cree eso conmigo? Jehová, roca mía, Jehová, castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi vida, de mi salvación, mi alto refugio eres tú, Señor. Wow. Si usted nota, David no dijo que Jehová es una roca. David declara que Jehová, roca mía. Ay, 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 ay. Roca mía. Quiero que entienda la connotación de esa frase. No dijo Jehová es una roca, dijo Jehová, roca mía, castillo mío. ¿Alguien lo está escuchando? Aleluya. Por eso este salmo y todas las escrituras no es teología. La teología es la herramienta o la habilidad para estudiar la palabra, pero esta palabra es vida y espíritu. ¿Están acá? Entonces, no es teología de un libro, es la revelación de vida. Me muevo y vivo a través de la revelación de lo que Él dijo. Ay, 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 ay. Cuando atraviesas un problema financiero, cuando atraviesas un problema de salud o familiar, la revelación de la palabra es lo que a ti te va a sostener en ese día. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Por qué? Porque no estás parado sobre un currículo, ni un título, ni una cuenta bancaria. Estás parado en Jehová, mi roca, en Jehová, mi castillo, en Jehová, mi refugio, en Jehová es mi salvación. ¿Alguien lo declara conmigo en esta mañana? ¿Qué significa esto? Que tu fundamento es inamovible. Oh, espero que esto no pase por encima de ti. Aleluya. El fundamento no es movible. Es inamovible. Aleluya. Es inamovible. Si es castillo, tienes un lugar seguro para replegarte, para sanar tus heridas. Escudo, ningún ataque del enemigo dentro del valle te puede consumir, te puede destruir. Si es salvación, ningún problema te puede aplastar, porque Él extenderá su mano y te sacará. Por eso es que la revelación es lo que va a estar en ti para enfrentar el valle de sombra y de muerte, para cancelar toda invulnerabilidad en Cristo. David no usó estos títulos de adornos.
de roca, de castillo, no. Él lo mencionaba desde la revelación de quién ha sido preservado desde la cueva, desde el prado, desde los ataques de leones y de los tigres ¿cuál es el otro? Y de los osos, desde los gigantes. Él ya conocía a su Dios. Por eso en el valle debes tener la revelación de la identidad de tu Dios. Cada calificación en este verso revela un atributo de Dios diseñado específicamente para sostenerte en el valle. Aleluya. ¿Qué haremos en el valle? ¿Qué harás en el valle? Es desde la plataforma de la revelación. Entiéndelo, por favor. Aunque estés en el valle no es tu plataforma. La palabra es tu plataforma. Y aunque estés en el valle, declara y ora desde la plataforma de la revelación de la palabra. Por eso es que yo puedo meter la mano en mi bolsillo y darme cuenta de que el bolsillo está vacío. Pero aunque esté vacío mi bolsillo, yo no lo declaro desde la escasez. Yo declaro desde la revelación de la palabra. Mi Dios no ha visto justo desamparado, ni simiente que mendiga pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria, porque escrito está. Aleluya. Y eso fue lo que hizo Jesús en el desierto. Escrito está. Usó la palabra y Cristo la manifestó, pero estaba escrita dentro del corazón, revelada. ¿Quién es Dios para ti? Debes de entenderlo en el valle. Debe de revelarse estando en el valle. En el verso 6 del Salmo 18 declara: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Te dije que la angustia no invalida que tú seas espiritual ni tu posición en Cristo. Solamente muestra que tú eres humano. ¿Están acá? Y el mismo David pasó por eso y declaró: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ay, 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 ay. Yo quiero que usted salga hoy de acá sabiendo que tienes un Dios que te escucha. Y cuando te escucha, Él no se quedará con los brazos cruzados. Él se levantará, dice la Biblia, porque aclamamos al Dios que no se duerme ni se adormece. Él es el que guarda mi alma, Él es el que cuida mi vida, y Él hará. La mano poderosa de Dios se moverá a cada clamor de un hijo maduro que entiende y se le ha revelado la identidad de su Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Muchos hijos de Dios creen que por ser creyentes maduros no tienen derecho a angustiarse o a quejarse. Hoy quiero hacerte libre hoy, a ti. Pero el diseño del reino de Dios nos otorga un derecho legal. Y esto es algo importante en este mensaje, Yesenia, para ti.
Porque aunque andes en valles de sombra o de muerte, aunque puedas tener temor o angustia, diga conmigo: tengo derecho a clamar. Tengo derecho a clamar. Oh, aleluya. Lo sé cuántas veces lo voy a repetir, pero quiero que se te meta en tu corazón. Aunque andes en valles de sombra y de muerte, tienes derecho a clamar, tienes derecho a orar, tienes derecho a mirar al cielo, tienes derecho a hablar con el Padre, tu Padre. Tienes derecho. Alguien dice amén a eso. El reino de los cielos te otorga un derecho, y es el derecho de clamar al Padre. Clamar no es llorar como un hijo huérfano sin esperanza. Clamar es presentar tu argumento legal ante el trono. Cuando el peso te presiona, tu angustia es el detonante para activar la intervención divina de tu Dios. Porque el cielo no ignora tu dolor. Dale un codazo al vecino y dile: el cielo no ignora tu dolor. Especialmente el dolor de un hijo maduro. Dios no está sordo a la necesidad de la madre que ora por su casa, ni la necesidad del padre que ora por su familia en busca de provisión. Tu clamor no rebota en el techo del valle. Tu clamor perfora el techo y llega al trono de la gracia de Dios. Alguien dice amén a eso. Aleluya. Directamente al oído de tu Padre. Por eso hoy te digo: no estás solo, no estás sola. La respuesta de Dios no siempre es sacarte del valle. La respuesta de Dios, te lo voy a decir con toda responsabilidad y con la revelación que Él me ha dado a mí. Porque oramos a Dios para que Dios nos saque del atolladero, de las adversidades. Pero sabemos que cuando lo hacemos, queremos que lo haga rápidamente. Él lo va a hacer a su tiempo, en el tiempo señalado. Así que la respuesta de Dios no siempre es sacarte del valle de inmediato. A veces su respuesta es darte el poder, la autoridad y la revelación para que tú puedas atravesar el valle. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Lo están comprendiendo? No es sacarte de inmediato, es darte la identidad de hijo, es darte la autoridad, es darte la gobernabilidad del reino, para que aprendas a transitar el valle y pasar al otro lado. Alguien dice amén a eso. Por eso es que hoy usted tiene que dictaminar o dictar una resolución en su boca. Usted tiene que decidir qué es lo que usted va a hablar cuando pasas por el valle de sombra y de muerte. ¿Hablarás muertes o hablarás vida? Tienes que haber una resolución en tus labios. En el valle el enemigo busca que hable el lenguaje de la derrota, el lenguaje de la muerte. ¿Como cuál, pastor? Es que no voy a salir de esta. Es que yo siempre ando salado. Endulza tu labio, por favor. Es que a mí siempre, como que dicen por allá, en nuestro tiempo, ahorita las cosas han cambiado, pero en nuestro tiempo decía: es que a mí y al Pato Donald nos pasa esto. ¿Ah? Todavía lo dicen, ajá. El pato Lucas, la cosa no era. ¿Ah? Es que todo lo que hago parece que es de marca Abney.
nada sirve, todo explota. Tiene que cambiar el lenguaje, porque eso es la estrategia de Satanás, para que pronuncie esas declaraciones en el valle. Esta enfermedad me va a matar, este dolor de cabeza. Mira a las mujeres que le pasan el dolor de cabeza. Gracias a Dios, Dios me ha guardado siempre. Yo creo que he tenido en toda mi vida como 3 o 4 dolores de cabeza, en toda mi vida. Pero hay personas que siempre están con el dolor de cabeza. ¿Y qué es lo primero que dicen? Este dolor de cabeza me va a matar. Te va a morir. Te vas a morir de eso. Deja de estar hablando tonterías. ¿Por qué? Porque en tus labios está el poder de la vida y de la muerte. Tu boca tiene poder. Dile al vecino, tu boca tiene poder. Aleluya. Deja de estar hablando bobada y comience a decretar victoria. Aleluya. En Cristo lo puedo, lo voy a lograr. Voy a graduarme. Voy a hacer ese negocio. Voy a hacer ese edificio. Voy a hacer esto. Voy a hacer aquello. En tu nombre, Señor. Y se lo vas a dar, dáselo fuerte. Porque la mente gobernada por el reino es una mente que usa su boca para declarar victoria. Las mujeres que fueron a la tumba a ver el cuerpo de Jesús no lo hallaron. Y cuando regresaron, se enfrentaron a los discípulos de Jesús que vieron literalmente a Jesús siendo enterrado. Ellos tenían una realidad, pero las mujeres tenían una verdad. Y fueron delante de aquellos que tenían una realidad y le dijeron: Jesús ha resucitado. Pero ellos tenían una realidad y no querían soltar la realidad. No, Él está muerto. No le creían. Hay personas que abrazan sus realidades. Yo no estoy diciendo que lo que está viviendo es una mentira. Es real, te duele. Pero deja ya de abrazarla. Deja ya de patentarla. No te pertenece. Y estas mujeres fueron ante ellos y le dijeron: el maestro está vivo. Pero ellos estaban abrazando una realidad. No, Él está muerto. Pero uno, llamado Pedro, tuvo la valentía de soltar esa realidad y salir corriendo a ver la tumba para enfrentarse a la revelación de que el poder de Dios a través del Espíritu Santo resucitó a Jesús de los muertos. Lo que vivimos en las Escrituras con Josué o con Cristo en la cruz del Calvario, ninguno de los dos usaron espada, pero fueron conquistadores. En este mundo espiritual no se conquista con dinero, se conquista a través de la fe. ¿Alguien lo cree conmigo? Y yo quiero que esta iglesia se atreva a unirse conmigo a la fe que Dios me ha dado y comience a mirar un lugar y comience a imaginar el frente de un lugar donde diga Ministerio Cristiano Su Reino. Que comience a entrar en ese terreno y que puedas ver: aquí está el púlpito, aquí están las sillas, las butacas. Ya no habrán sillas de plástico.
Y comienza a sentirse, escucha, en el mejor ambiente climatizado, adorando con un buen sonido, pero sobre todo un lugar donde su presencia habite permanentemente, dándole la gloria al Señor, impactando al inconverso, sanando al enfermo, rescatando a la gente en tiniebla, educando a los niños, levantando líderes jóvenes y una generación. Visualicen eso, por favor. Yo quiero que esta iglesia se pueda unir a mi fe. Juntos lo podemos lograr. ¿Hay una realidad en Venezuela? Sí. ¿La siente? Sí. ¿Te perturba? Puede ser que sí. Pero no sé tú, yo he dicho, pero esa realidad no me pertenece. Soy un hijo de Dios. Él es mi Padre. Y escrito está: Jehová es el dueño del oro y de la plata. Para mí eso es suficiente. Y añado que yo soy su heredero. Establece el orden en el desorden. Establece el orden en el caos allí en tu casa. Establécelo. Tu obediencia a Dios, tu servicio fiel a Él, eso es orden. Tu diezmo y ofrenda, eso es orden. Nada de eso son rituales religiosos. Todo eso es la forma de pisar territorio. El arzobispo africano Odepo enseña a la congregación que el dar diezmo y ofrenda es una forma de pisar territorio. Eso es para gente madura. Porque estas terminaciones o estos conceptos reveladores no es para cualquiera. Porque de una vez comienza el señalamiento y comienza la intriga. Le decía a mi esposa y a mi hija ayer: cuando tengamos la iglesia, quisiera que todas las personas pudieran tener acceso para ver la administración de la iglesia. Yo quiero eso. Que cualquier persona pueda ver o preguntar qué hacemos con el dinero. Que todas las entradas estén reflejadas en los gastos que tenga la iglesia. Desde una simple hoja hasta un gran equipo de sonido. Que seamos una iglesia íntegra. Pero lo sorprendente es lo siguiente: que cuando usted vea las entradas y la salida, usted diga: con este dinero jamás se pudo construir todo esto. ¿Alguien lo está entendiendo? Y que puedan dar gloria a Dios, que fue su mano y su provisión que lo hizo todo. No menosprecio el diezmo ni la ofrenda, no. Hay una realidad, sí. La situación financiera del país y la de su bolsillo. Pero la madurez de la revelación de hijo maduro es
que aunque tengamos esa realidad, nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él suplirá todo lo que no haga falta según sus riquezas en gloria. Y ese camión de cabilla y ese camión y esa gandola de cemento llegará. Escucha, y tú dirás: wow, es que con esta contabilidad no me da el coco de entender, de comprender que se pudo comprar esto. No, porque eso no será posible. Lo que será posible es lo que Dios va a bendecir, es lo que Dios va a otorgar a un pueblo que aprendió a tener identidad de su Dios, a declarar en medio del valle y a creer que la promesa, aleluya, recibida en el monte se materializará dentro del valle. Alguien haga algo para Dios en esta mañana. Santo. Tengo que terminar. Ponte de pie. ¿Alguien fue bendecido?